Dentro del subgénero Rape and Revenge, una de las películas más recordadas de los últimos tiempos es I Spit on Your Grave, o en castellano Escupiré sobre tu tumba, que también se tradujo como La violencia del sexo o Dulce venganza. Este remake del 2010 estuvo dirigido por Steven Monroe y la protagonista principal es Sarah Butler, que puede que no sea muy conocida, pero esta interpretación estuvo realmente insuperable, especialmente en la primera mitad de la película, que es cuando la chica padece de una tortura física y psicológica escalofriante. He dicho en videos anteriores que la realidad muchas veces supera la ficción, y este es otro caso más, uno lleno de crueldad, momentos bastante duros de ver, incluso puede saltarte una lágrima de impotencia, pero por mal que suene también te embarga de satisfacción la llegada de esa tan anhelada venganza, y por ese nivel de violencia en ambas partes, no es una película que puedan soportar todos, incluso fue vapuleada por la crítica en su momento, aunque curiosamente en su lanzamiento en formato DVD y Blu-ray sí tuvo una excelente acogida. ¿Quién era Jennifer Hills? Jennifer Hills es una joven escritora y, como todo escritor, necesita tranquilidad, serenidad e inspiración. Y dado que es una chica de ciudad, lo mejor que puede hacer es rentar una hermosa cabaña en las afueras de la ciudad para alejarse del ruido y las distracciones de la vida moderna. Está entusiasmada por escribir un nuevo libro, y ese entorno natural le ayudará a encontrar inspiración, o al menos esa es la idea. Además va sola para evitar distracciones. Antes de llegar a la cabaña pasa por una estación de gasolina, donde tiene su primer encuentro con sus agresores. Hay una tensión muy fuerte. Jennifer parece muy confiada ya que es una chica de ciudad y por lo que vemos no tiene idea de que ha llegado a un lugar lleno de salvajes. Se confía mucho, vuelvo a repetirlo. Incluso a pesar de las insinuaciones de Johnny muy subidas de tono, esto causa una respuesta humillante por parte de Jennifer. Ella piensa que solo es un mal momento, del cual salió bien librada, pero el pueblo es chico y la mala suerte la acompañó. Además, este personaje, Johnny, es una especie de líder de estos salvajes. Queda herido en su amor propio y queda con ganas de devolver esa humillación a Jennifer. Sin embargo, eso es poco en comparación con la espantosa vejación que sufrirá la joven horas después. Matthew y Jennifer. Matthew es el joven con problemas, con cierto nivel de retardo y dificultad motora. Trabaja como plomero y por azares de la vida le toca ir a la cabaña de Jennifer para reparar una tubería. El nervioso joven soluciona el problema, pero Jennifer se embarga de emoción ya que a nadie le gusta quedarse sin suministro de agua y se lanza hacia Matthew dándole un beso. Mientras tanto, el ego de Johnny estaba todavía muy herido. Saber el paradero de Jennifer era algo demasiado peligroso, y más aún cuando sabemos que estamos ante un criminal. No sabemos si ya con historial delictivo, pero probablemente sí. Matthew, debido a su condición, no fue consciente del alto riesgo y contó toda su experiencia a sus amigos con respecto al trabajo que hizo en la cabaña de la mujer. Estaba dándoles información sensible sobre el paradero de Jennifer. Ella no tenía idea de lo que estaba por pasarle, hasta que comienza a ser asustada por el grupo. La acechan y irrumpen en la cabaña donde es cruelmente humillada, torturada física y psicológicamente. Es abusada en todo el sentido de la palabra. Llevaron a Matthew, quien a pesar de su condición, no puede controlar sus deseos ante una atractiva mujer. Se nota que no quiere, se resiste a hacerle eso a Jennifer. Es ciertamente complicado hacerse una idea clara de este personaje. Me refiero a saber si es realmente malo y tiene malas intenciones o si simplemente es empujado por sus amigos a abusar de Jennifer. En cualquier caso, está claro para todos que es un acto espeluznante y nauseabundo, pero sin salirnos de la película, esta es una de las escenas que más se extiende en tiempo en la cinta. No quiero entrar en la discusión de si fue o no necesario hacerla tan larga, mostrar tanto abuso en pantalla, tanta humillación. Creo que al igual que pasa en otras películas del subgénero Rape and Revenge, lo que se busca es precisamente eso, la repulsión, el rechazo, hacernos sentir esa impotencia y sentir sed de venganza contra los criminales. Por otro lado, si la intención del director Steven Monroe fue causar polémica y remover nuestras tripas por lo desagradable de esa escena de violación, definitivamente lo logró. En su favor tengo que decir que Sarah Butler sinceramente hizo un trabajo excepcional. No quiero pensar en lo difícil que debió ser para ella recrear un abuso tan brutal. Si tan solo Matthew se hubiera quedado callado. El abuso y la aparente muerte de Jennifer.
En Escupiré sobre tu tumba no se menciona mucho sobre el pasado de este grupo de desadaptados, pero podemos entender que vienen de familias desintegradas y han crecido en un entorno violento. Ni siquiera tratan bien a Matthew. En ellos hay cero valores, cero educación, cero hospitalidad, cero empatía. Son la representación de la lacra de toda sociedad. No vemos escenas ni diálogos sobre figuras paternas, pero ese rol se refleja en el sheriff, que resultó tan desviado y psicópata como estos jóvenes. Lleva una doble vida el infeliz. Es hombre de familia, creyente, dentro de casa parece el esposo ejemplar, pero fuera de ella es un despreciable criminal, encubridor de esa pandilla, y sabe Dios cómo logró llegar a ser sheriff. Jennifer, ya en pánico, trata de ahuyentarlos, aduciendo que llamó a la policía y les ofrece dinero, pero nada sirve. La tortura física viene de menos a más. En varios momentos se les escucha referirse a Jennifer como una chica citadina, es decir, de ciudad, con una clara connotación despectiva. Esto viene especialmente por parte de Johnny, lo cual me hace plantear la siguiente pregunta. ¿Habrá tenido malas experiencias Johnny con chicas de ciudad para guardar tanto resentimiento hacia ellas? Como sea, el tipo es aquel indeseable con el que no quieres toparte nunca. Por otro lado, Jennifer está totalmente desprotegida y a merced de estos abusadores. Jennifer consigue aprovechar un descuido para escapar. Tuvo una oportunidad de salvarse, pero el destino fue cruel con ella. El pueblo es chico, como dije antes, y la desesperación no ayudó a Jennifer a calmarse para buscar un lugar donde ocultarse. Porque si me preguntan, creo que pudo haberse salvado de esa situación. No obstante, es normal que con toda la adrenalina solo quiera correr y no regresar. Tampoco hay que pasar por alto que cada uno de ellos tortura de una forma particular a Jennifer, una más enferma que otra. Y es importante recordar esto ya que cada agresor será ajusticiado bajo su propia modalidad de abuso. Jennifer entra en shock. Obligarla a bailar sensualmente, colocarle el cañón de un arma en la boca, lanzarle fósforos encendidos mientras la acosan verbalmente con amenazas. Es realmente duro de ver todo esto, pero la intensidad de estos momentos van a un límite que ni siquiera como espectadores podríamos esperar. Cuando piensas que ya se ha mostrado todo lo que se debería mostrar, llegan más cosas. El estado de shock en el cual entra Jennifer viene tras ese momento de posible escape, cuando se encuentra con el sheriff del pueblo. Aparentemente trata de ayudarla, pero nos vamos dando cuenta de que es el líder de toda esa jauría de psicópatas. Debemos considerar también que Jennifer había llevado vino, hierba, cosillas que iba a necesitar para relajarse. Nada malo, ya que era solo para ella, obviamente. No obstante, encontrar esto no fue nada favorable para ella. Finalmente la violación se concreta. Lo que resulta más chocante ante todo esto y que resulta como un agravante, si puedo usar esa palabra, es que el líder de estos abusadores es quien debería ser la autoridad, el protector, pero no, solo es otro sádico más. En una escena bastante dura de ver, Jennifer camina desnuda aproximándose a un puente. Ellos la siguen, la quieren matar, pero la chica se lanza al río. ¿Quién sabe? Tal vez pensando en darle fin a todo, puede que no haya visto otra salida. Puso su vida en peligro, pero también en graves aprietos a los criminales, pues se confiaron. Me explico sobre esta última parte. Ellos tenían intención de asesinarla y desaparecerla. Todos, y sobre todo el sheriff, sabían que dejarla varada era dejar expuesta a la prueba de su nauseabundo delito. El rostro, la expresión, el dolor de Jennifer antes del salto al vacío es triste, imposible no conmoverse y sentir impotencia en esa escena. La desesperación de los violadores. Ese movimiento inesperado de Jennifer puso en jaque a los criminales. El sheriff lo sabía bien. Si no la encontraban, habría muchas posibilidades de que tarde o temprano los atraparan. Más allá de los canallas que son, también son brutos. En especial el gordo Stanley, que tiene la fijación de grabar todo. Es abiertamente voyerista y el sheriff casi le da una paliza por mantener la grabación. El sujeto, a pesar de las advertencias, continuó conservando la cinta hasta que finalmente quemaron todo. Buscaron día, tarde y noche. No encontraban a Jennifer. Sudaron frío y esto nos hace notar que eran conscientes de lo que hicieron. La venganza de Jennifer. Sé que hay algo que este remake no tiene y su original sí. No profundizaré mucho al respecto pues no he visto la película de 1978. Se trata de la evolución del personaje tras el ultraje. En dicha película se muestra más al espectador cómo Jennifer logra sobrevivir, recuperarse y ejecutar su venganza. Eso es lo que le falta a este remake del 2010. El punto es que es tan chocante tanto la primera mitad como la segunda en cuanto a violencia, que se entiende que no le demos tanta importancia a ese desarrollo del personaje, su evolución, hasta que la ves por segunda o tercera vez, que es cuando ya notas estas cosas.
Hubiera sido interesante ver cómo sobrevive a esa caída, cómo se recupera y cómo es que lleva a cabo su plan de venganza. Y dicho sea de paso, para cada ejecución Jennifer procede con mecanismos ciertamente complejos, algo difícil de procesar. Son detalles que se le puede perdonar a la película, ¿o no? Lo cierto es que nos quedamos con esas incógnitas. ¿Era necesaria una venganza violenta? Vamos a resumir el asunto poniéndonos en el pellejo de Jennifer. Nadie en el pueblo le pudo ayudar. Incluso la figura de autoridad estaba en contra de ella y fue partícipe de ese nauseabundo acto de vejación. ¿Quién no ha sufrido un ataque injustificado y ha sentido ganas de reaccionar o lo ha hecho de forma violenta? Somos seres humanos, imperfectos, sensibles, frágiles, pero también con una capacidad de hacer daño que creo que no hace falta explicar. Si asumimos el hecho de que ellos la buscaban desesperadamente, Jennifer debía tomar acción para evitar ser encontrada y asesinada, porque no me queda duda de que eso hubiera pasado si la encontraban. Aunque también sabemos que su intención era venganza pura y dura. Si fue excesiva o no la muestra de violencia, creo que queda en cada uno decidirlo. Pero debo decir que es comprensible, no pasó ni 24 horas de su abuso hasta que aparece con un aspecto cadavérico ante Matthew. No lo mata, lo deja para el final. Ya lo dije antes, pero cada uno muere en su ley. Debo admitir que cada venganza, cada muerte, es elaborada, más creativa y sádica que la anterior. Y la más satisfactoria es sin duda la del ajusticiamiento del sheriff. Lo merecía, seamos honestos. El mecanismo incluyó a Matthew. Si se movía, la escopeta se disparaba y mataba a ambos. Y eso pasó. Todo esto pasa mientras Jennifer estaba afuera, meditabunda, pensativa, lo lógico, pues lo que este personaje vive es traumático. Pero algo parece cambiar dentro de ella. Esa sutil sonrisa nos hace pensar que disfrutó de su venganza. ¿Podríamos culparla? Escupiré sobre tu tumba tuvo 2 secuelas y un remake. La segunda película es casi un calco de la primera. En la tercera película se nos confirma que en efecto Jennifer quedó fuertemente traumada. Lidia en su día a día con aquel triste episodio de su vida, pero sí ha recibido terapia psicológica. Aunque ese deseo de venganza no ha cesado, ya que en esa tercera película, tras cambiarse de nombre, sigue ajusticiando violentamente a abusadores, en este caso a los de su amiga. Esta película se hizo con un presupuesto moderado, no más de $2 millones. A pesar de ello tiene escenas, efectos y maquillaje muy decentes, creíbles dentro de todo. No diré que Escupiré sobre tu tumba del 2010 es entretenida, toca un tema polémico, la historia te atrapa, se sufre, no diré que no. Es una película de terror, no lo olvidemos, y los sentimientos de horror, repulsión e impotencia son lógicos. Puedes dejar tu opinión respecto a esta película en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver el video, un saludo para todos y hasta la próxima.